Bueno, a raíz de las declaraciones de un profesor de historia del liceo de Tomás Gomenzoro, eh, eh, celebrando la jura de la Constitución, con palabras que yo sintetizo en esto y estoy totalmente de acuerdo, fue el acta de defunción de todo el proyecto artiguista. ¿Y por qué digo esto? Porque eso comienza, tenemos que ver que el mes que viene, el 25 de agosto, nosotros celebramos nuestra independencia. Y recién a principios del siglo XX comenzó una discusión realmente importante entre historiadores acerca, dentro de lo que se destaca Pablo Blanco Acevedo, acerca de si fue independencia o no fue independencia. ¿Y por qué? Porque en el artículo primero, cuando nos declaramos independientes del Imperio de Brasil y declaramos gritos nulos y sin ningún, etcétera, etcétera, termina ese artículo con el reintegro a las Provincias Unidas del seno del cual nunca debíamos haber apartado. Y luego viene toda la ley del pabellón nacional, escudo nacional, etc. Pero ese pedacito último del artículo donde nos declaramos independientes del Brasil siempre quedó como ahí en la nebulosa. Los historiadores que a principios del siglo XX empiezan a revisar todo eso, empieza la discusión. Y yo creo que eso no fue inocente, de hecho. ¿Por qué? Porque eso permite que el 18 de julio se jure la constitución de un país que se había declarado independiente 5 años antes. Pero vean ustedes algo. El proyecto artiguista nos declara, éramos parte de las Provincias Unidas. Y el último acto, lo considero yo, del artiguismo, fue la recuperación de las misiones orientales por parte de Fructuoso Rivera, porque en nuestra primera constitución, que fueron las instrucciones del año 13, en su artículo 9, los límites norte de la banda oriental eran el río Yacuí, es decir, abarcaba los 7 pueblos orientales de las misiones orientales. Todo eso era la banda oriental, según lo definía nuestra primera constitución. Otro sí. Vean los nombres y la manera que fueron electos los delegados para las reuniones de la Florida y vean los nombres y la manera de que fueron electos aquellos constituyentes que crearon la Constitución de 1830. A modo de ejemplo, pongo simplemente que el que lee la Declaratoria de Independencia en la Piedra Alta es un cura liso y llano del pueblo de Villa Soriano. Pero en cambio, en la Constitución de 1830, entre los firmantes, está el vicario general del Uruguay, don Dámaso Larrañaga, es decir, la máxima jerarquía de la Iglesia. Y este proceso arranca en las negociaciones de Gran Bretaña, que arrancan en 1824 y de la cual Alvear era partícipe, como masón que era. Entonces tenemos que en Río de Janeiro se están reuniendo un delegado del Imperio de Brasil, un delegado del gobierno unitario de las Provincias Unidas, todo dirigido por Lord Ponsonby, que era el diplomático plenipotenciario del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Cómo el gobernador federal, Coronel Dorrego, desconfiaba de García, manda al general Tomás Guido como supervisor? Pero todas las negociaciones se hacen en inglés y Tomás Guido no sabe inglés. Y se firma y se crea un país como Uruguay, ¿no? Donde en 1830 se le da
la norma para cualquier Estado, porque no, sin constitución no puede haber Estado, se le da una norma totalmente clasista, totalmente aristocrática, que fue la madre de todas las guerras civiles que ocurrieron durante el siglo XIX. Por lo que hablar de tradición artiguista, como dice el profesor, que no recuerdo el nombre de Tomás Gómez Soro, no tiene nada que ver.